Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro queridísimo Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues aquí me tienes, a cumplir con la voluntad de nuestros espectadores. Sí, porque este podcast ha sido solicitado por parte de numerosos socios, no solo de uno, Juan, Felipe, Carlos, pero más, Carmen, diciéndonos, había una polémica en X, que X es eso, polémica, pero polémica que no profundizas en nada, porque tampoco está hecho para eso esa red social, sobre el podcast de Federico Gómez de los Santos sobre la Vendée. Y entonces nos han dicho, oye, ¿por qué no puede dar Alberto, digamos, su visión de qué es lo que ocurrió? Porque es verdad que es un fenómeno que ahora se empieza a hablar más. Bueno, un suceso, ¿qué fenómeno? Un suceso. Pero que es cierto que hasta hace unos años, bueno, me acuerdo, pues tú lo habías comentado alguna vez, pero poca relevancia tenía. Pues en realidad ese sería uno de los primeros puntos de los que Jiménez de los Santos trata en su podcast, que hasta la tesis doctoral de Aina Séché de los años 80 no había auténtico interés y no es cierto. Entonces, no es cierto. Otra cosa es que el punto de vista mayoritario que tenemos en los estudios de la Revolución Francesa hacen una visión, llamemos, negativa de la revuelta de la Vendée. ¿De acuerdo? O sea, consideran que son unos retrógrados, monárquicos, ultracatólicos, que de alguna manera se merecían lo que les recibieron porque estaban en contra de la libertad, la fraternidad y la igualdad que la revolución traía. Entonces, eso es lo que sí va a ocurrir, que es que hay un discurso oficial conocido en el cual los vandeanos son vistos como gentes muy retrógradas. Pero sobre la Vendée se ha escrito mucho, pero muchísimo. Y es muy curioso porque no solamente se ha escrito mucho, sino que casi en cada periodo tenemos un autor que escribe, se convierte en un referente, pasa los años, digamos que se adormece y entonces pasan al siguiente autor. Para que nos hagamos una idea, hay una primera gran publicación sobre la Vendée, la de Crétinaux-Joly en 1840, y se echa 4 volúmenes, en muchos casos con testimonios de gente que lo había vivido, porque todavía en esa época son gente mayor, pero que ha vivido, la Vendée es de 1793-96, lo ha vivido en primera persona, ¿bien? Y es una publicación que se reeditó numerosas veces, pero que tenía menos tirón al hablar de la Revolución Francesa que, por ejemplo, la obra magna de Michelet, que es contemporánea, un poquito después, que es, digamos, el texto oficial. Pero cuando el trabajo de Crétinaux-Joly más o menos pasa de moda, es cuando tenemos un religioso, Rousseau, que con unos colegas le dedican 6 volúmenes a la Vendée, con una cantidad de documentación escrita brutal, de fuentes primarias. Es una publicación 1906-1910, que en muchos casos Reynald Séché, el de la tesis doctoral, va a utilizar, porque durante décadas, durante todo el siglo XX, si alguien quería mirar documentación primaria de la Vendée, había que ir a los trabajos de Rousseau y con eso los tenían. O sea, no es un tema sobre el que no se haya investigado, pero sí es un tema en el que en el discurso oficial de la Revolución Francesa gana más los que critican la Vendée que los que hacen una lectura, digamos, más aproximada a lo que históricamente ocurrió. Y luego, una referencia importante, porque yo descubrí la Vendée de niño por la novela de Julio Verne, que todo el mundo la cita, El Conde de Chantelain. Verne había nacido en Nantes, y estamos hablando del límite de la Bretaña. Y entonces, digamos que le tocaba de una manera personal la historia de la Vendée, porque posiblemente Verne, siendo niño, podía haber conocido perfectamente a los últimos supervivientes de la revuelta de la Vendée. Entonces, hemos de entender por qué Julio Verne, que siempre se dedicó a la ficción, la única novela histórica que tiene es la del Conde de Chantelain, pero incluso ahí es muy interesante porque Verne publicaba todas sus novelas por fascículos en los periódicos y después la juntaban y la convertían en un libro. Esta no se hizo, no se publicó en vida de Verne toda reunidita. ¿Le estaban censurando? Realmente no, fue una decisión editorial, tú lo sabes bien, sabes cómo funcionan los editores, y dijeron, chicos, que esto no es lo que tú vendes. O sea, nosotros hemos vendido por fascículos los periódicos, hemos conseguido beneficio del periódico, pero si esto lo convierte en un libro de Julio Verne, donde la gente espera encontrarse cosas de máquinas, inventos y tal, y de repente metemos una novela histórica, esto no va a ningún sitio. Y te puedes imaginar a editores que tú y yo conocemos diciéndote, no, esto no se vende. Esto no va a ser así. Esto no va a ser así, entonces gracias por participar, pero hasta aquí hemos llegado. O sea que hasta un tipo famoso como Julio Verne le dedicó la única novela histórica que escribió a la cuestión de la Vendée. ¿Qué es la Vendée?
Eso te iba a decir. ¿Qué te parece si empezamos Bien. desde el principio? Sí, la Vendée es una región en la costa atlántica de Francia, la costa del Atlántico Occidental de Francia, al sur del río Loira. Entonces, si ustedes tienen el mapa de Francia en la cabeza, a Francia por el occidente le sale ese cuerno que es la Bretaña. Para los aficionados a Astérix saben que es donde está la aldea gala de Astérix, en ese punto de la Bretaña. El río Loira viene a desembocar justo por debajo de ese cuerno que es la Bretaña. Al norte del Loira están antes, ¿vale? Al sur del Loira ya está esta región de la Vendée. Si bajamos un poquito más hacia el sur, sobre la costa del Atlántico, tenemos La Rochelle. Y esto, Jano, es importante porque acabamos de hacer un pedazo de historia sobre las guerras de religión y La Rochelle era la ciudad segura de los protestantes. Entonces, hasta el edicto Fontainebleau de Luis XIV, que revocó el edicto de Nantes que daba libertad de culto a los protestantes, la ciudad protestante más importante de Francia fue La Rochelle. Y esto para la Vendée es importante. Que yo sé que tú has estado estos días escuchándote algunas conferencias donde han estado hablándote de los vandeanos y demás, y de cómo hay misiones evangelizadoras de la Vendée a principios del siglo XVIII. Tampoco es así. Vamos a tratar de explicarlo bien. Como La Rochelle fue la ciudad más importante de los protestantes, aunque en principio los protestantes franceses, los hugonotes, desaparecen con esa conversión forzada con el edicto de Fontainebleau de 1685 de Luis XIV, en realidad siguió habiendo comunidades hugonotes y La Rochelle siguió siendo un sitio donde no era tan inhabitual encontrarse con los hugonotes. Lo que va a suceder a comienzos del siglo XVIII es que hay un personaje importante, hoy santificado, que es San Luis María Guignon y Montfort, que acudió. San Luis María Guignon era un personaje muy particular, quiso llevar a cabo misiones evangelizadoras por toda Francia, no solo el caso de la Vendée, ¿vale? Y en un momento realmente muy importante, porque en esos comienzos del siglo XVIII ya se había abierto una brecha contra la Iglesia Católica, una brecha que va a ser profundizada 2 décadas más tarde, 3 décadas más tarde, con los escritos de Voltaire, completamente anticlericales. O sea, Francia es un país anticlerical en el siglo XVIII, no anticatólico. Esto también es importante entenderlo. Porque consideraban que la Iglesia Católica de alguna forma se había quedado atascada en su forma de interpretar los evangelios, en su forma de representar los evangelios. El siglo XVII, con todo ese arte barroco, había sido exitoso, pero ya, digamos, había agotado. Es cuando surge una alternativa dentro del mundo católico muy francesa, que es el jansenismo, que lo que busca, de alguna manera, es edulcorar ese exceso de pasión y de fuerza que tenía esa iconografía barroca y toda esa carga demasiado sensible de la teología barroca. Bien. Y entonces, claro, el jansenismo, en cierta medida, es una especie de protestantismo a la católica. Y entonces gentes como San Luis Guignon lo que buscaba era renovar el mundo católico, pero no desde el punto de vista de los jansenitas, sino desde la propia tradición de ese mundo barroco, diciendo, bueno, yo no tengo por qué negar el culto a las imágenes, yo no tengo por qué rechazar la presencia de un Calvario, de la Virgen María, del Sagrado Corazón de Jesús, no tengo que rechazar nada de todo esto. Y entonces él se lanza esa aventura de renovar desde los fundamentos de esto que estoy llamando de forma genérica teología y iconografía barroca, y él se lanza esa aventura. Es algo que ocurre por toda la cristiandad latina. En España también tenemos, y aquí, Jano, si me permite, voy a hacer una publicidad a mi propio canal, por supuesto, Sierra de Historias, porque yo tengo un vídeo muy interesante sobre la Catedral de Astorga, en León, que es una fachada de comienzos del XVIII, de los tiempos de San Luis Guignon, donde hacen una renovación iconográfica apelando a las verdaderas virtudes del buen cristiano, la caridad, la justicia, bien, o sea, pero con iconografía, además con una iconografía muy, muy vistosa. O sea, ¿cómo que vamos a rechazar las imágenes? ¿Cómo vamos a hacernos todos protestantes? No. Nos gustan las imágenes y las seguimos utilizando. Entonces, claro, San Luis Guignon, después de los muchos intentos que tuvo de sus misiones, en la Vendée se encontró en un contexto muy particular. Primero, ahí sí tenía gente a la que evangelizar, que eran los que se habían quedado al sur de la región de la Vendée, que era La Rochelle, donde todavía había protestantes, algunos de los cuales consiguió llevar al catolicismo. Y por otro lado, las gentes de la Vendée, que durante las guerras de religión de Francia, esas que decíamos antes, a las que hemos dedicado ya un programa, de la segunda mitad del XVI, estando en la frontera con La Rochelle, estando en la frontera con los protestantes, la Vendée se caracterizó por ser un territorio profundamente católico. Y como lo que San Luis Guignon estaba buscando era recuperar todo ese espíritu, digamos, ultracatólico, que mejor quiere un lugar que ya lo había sido,
Y lo que había que hacer era avivar esas cenizas y que volvieran a ser unas llamas importantes. De modo que el resultado va a ser una zona de Francia en la que el catolicismo es una de las señas de identidad más poderosas, más importantes que tenemos, ya digo, en el caso de la bandea. Digo la bandea, que es la forma en la que está españolizada. En francés se escribe Vendée, con V al principio. Pero se pronuncia, ya saben los franceses alterando el sonido de las vocales cuando quieren, se pronuncia Vendée. Por eso en español ha pasado como bandea, porque hemos volcado los sonidos que escuchamos cuando oímos la pronunciación francesa y no cuando la leemos. Bien, tenemos por tanto claro la presencia de ese catolicismo importante en esta región de la Bandea. Pero vamos un poquito más lejos, Jano, en las explicaciones que nos han dado y que volveremos al final cuando tratemos el tema de si hubo o no hubo genocidio en la Bandea. El problema está en que cuando solo has estudiado una persecución religiosa como la que se produce en la Bandea en la Revolución Francesa y solo te centras en las burradas que hicieron con los pobres bandeanos, que las hicieron, y te crees que es la primera vez que el ser humano ha hecho esas cosas, pues claro, de repente dices, hostia, qué brutos fueron la Revolución Francesa. Yo acabo de mencionar las guerras de religión de Francia, las del 16, a las que hemos llegado a un programa, donde ya hablamos, por ejemplo, de la masacre de San Bartolomé, Sí. 3.000 protestantes masacrados por los católicos en París en 1572, de una forma absolutamente brutal. Pero es que la masacre de San Bartolomé es un capítulo dentro de los muchísimos capítulos de las guerras de religión donde se cargaron protestantes a católicos y católicos a protestantes. Es decir, esa capacidad salvaje en Francia de cargarse al que no tiene tu fe no es exclusiva de la Bandea. Y estoy hablando de la segunda mitad del 16. Es que si vamos para atrás, está el caso de los cátaros. De esos cátaros de comienzos del siglo XIII, habían empezado toda su herejía a finales del XII y a comienzos del XIII se les elimina. Entonces, recordarás, Jano, porque hay una historia muy curiosa, cuando los atrapan dentro de una catedral, o sea, es una localidad católica, los católicos están refugiados en la catedral, los cátaros se meten dentro de la catedral para protegerse de las tropas que ha enviado el rey de Francia en apoyo del Papa para acabar con los cátaros. Y claro, el oficial de las tropas le dice al enviado del Papa, ¿y ahora cómo los distinguimos? Que se han metido todos juntos. Y el oficial del Papa le dijo, los matáis a todos y Dios en el cielo os sabrá distinguir. Ya está. Entonces, claro, cuando te hablan de la Bandea como el genocidio porque a conciencia mataron, tristemente, en la historia de Francia, es algo mucho más habitual de lo que nos podemos imaginar. Claro, como Francia es el país de los ilustrados, la cultura elevada y ese tipo de cosas. Yo sí defiendo eso, que yo soy muy... Son fake news, claro. Pero yo soy un afrancesado, tú bien lo sabes. Sí, lo eres. Nunca lo he negado. Bien. Y entonces, la Bandea es un capítulo más de esa capacidad de los franceses cuando se ponen a ser profundamente borricos por cuestiones religiosas de eliminar a los otros. Pero es que, claro, la guerra de los 30 años, esa guerra 1618-1648 en Alemania, el nivel de masacrarse católicos y luteranos fue absolutamente bestial. Bestial. Entonces, claro, si todo lo que sabes es la historia de la Bandea y nunca has abierto el foco al resto de la historia de la humanidad, puedes decir, ostras, qué brutos los revolucionarios franceses. Pero es que, lamentablemente, es algo que ha sido cíclico en la historia de la Europa occidental. Bien, con la Reforma hay muchos ejemplos, la guerra de religión de Francia o las guerras de los 30 años en Alemania. Antes, el caso de los cátaros es otro de esos ejemplos. Entonces, con esto yo voy adelantando algo. Hablar de genocidio para la Bandea va a ser complicado, porque entonces estamos desvirtuando el concepto de genocidio y lo tendríamos que aplicar a cualquier masacre brutal contra grupos religiosos a lo largo de la historia de la humanidad, y tenemos, lamentablemente, docenas de ellas. Sí. Bien. Aquí hemos abordado numerosos casos. Entonces, de genocidios reales. De genocidios reales. Aquí hemos hablado de los dos auténticos, sobre todo el armenio, ya le dedicamos un programa. Creo que dos lo hemos dedicado a los armenios. Creo que el de los judíos no lo hemos entrado todavía a conciencia. No. Hemos hablado de todo el problema de Israel y demás, pero el genocidio en particular de los judíos no. Podemos hablar también, que eso es muy desconocido, en Namibia. Sí, o el de los Hutus y los Tutsis. También. Bien. Los alemanes que ya muchos decían, ay, todo viene como tú decías. No, es que Hitler, no, antes de la llegada de Hitler ya los alemanes hacían estas cosas. En este caso, estos hábitos. Sí, es una tradición. Sí, es una triste tradición en la familia. Sí, en Namibia, que es súper interesante. Pero bueno, otro día. Entonces, dejando claro esto, ya sabemos lo que es la Bandea, por qué tiene este modelo ultracatólico, qué es lo que va a ocurrir. Bien, lo que ocurre en la Revolución Francesa. 1789, la toma de la Bastilla, en principio... Por cierto, por aquí tiene que estar el libro que hicimos con Villanueva sobre la Revolución Francesa. Contra la Revolución Francesa. Contra la Revolución Francesa. Gran libro. Gran libro. A ver, me voy a levantar para buscar. ¿Cuál de ellos es? Aquí está.
Bien, entonces aquí tenemos, por si quieren completar la información Pero que yo pon voy que a se vea la portada. La saco para que se vea la portada. Claro, ahí está. Contra la Revolución Francesa, aquí está. Fantástico. Día Villanueva y yo. Pues bien, en 1789 comienza esa Revolución Francesa, primero una revuelta del pan que se convierte en toda una revuelta de transformación política. Y lo que va a suceder ahí es que, ojo, existen los famosos cuadernos de reclamaciones que los ciudadanos franceses enviaron a la Asamblea Nacional, explicando primero la constituyente, luego la legislativa, explicando cuáles eran sus problemas, sus males. Los vandeanos enviaron sus cuadernos de reclamaciones. O sea, los vandeanos tenían quejas contra el antiguo régimen en su región. No son gentes ajenas a los problemas que puede vivir Francia en esa época. Bien, pero lo que va a suceder es que esa revuelta del pan de la toma de la Bastilla, como digo, se convierte en toda una transformación política del Reino de Francia, progresivamente, y a partir de aquí van a atacar a dos de las instituciones más queridas por este mundo tradicional vandeano. Por un lado, la Iglesia Católica. Por otro lado, la monarquía. Con la Iglesia Católica, quiero insistir, Francia, en la Revolución y ya con los Ilustrados, era un país profundamente anticlerical, que no anticatólico. Es cierto que durante la Convención Jacobina se llega a esa pantomima del culto a la diosa razón, que incluso la encarnan en una muchacha que la sacan en procesión. Eso fue una anécdota. Brutal, vamos a ver, pero una anécdota. O sea, la sociedad francesa era muy católica ante la Revolución Francesa y fue muy católica después de la Revolución Francesa y fue muy católica durante la Revolución Francesa. Otra cosa es que fuera anticlerical. Y claro, en ese sentido anticlerical, yo estoy mencionando la Revolución Francesa, 1789, la toma de la Bastilla, pero ya ha habido un gesto anticlerical previo a esa toma de la Bastilla, que además, Jano, sabes que hasta le hemos dedicado un pedazo de historia, que es la expulsión de los jesuitas. Sí, muy visto además ese podcast. Uno de los podcasts que más se ha visto de pedazos de historia. Entonces, en 1762 en Francia, 1767 en España, se expulsan a los jesuitas. ¿Por qué los muy ilustrados reyes expulsan a los jesuitas? Porque son un contrapoder. Pero además, un contrapoder que públicamente manifiestan que tiene un voto de obediencia a un jefe de Estado que no es su rey, que es el Papa. Entonces, claro, estos reyes ilustrados, cuya máxima obsesión era convertirse en déspotas, en tiranos, en monarcas realmente absolutos, saber que dentro de su país hay toda una institución clerical que se manifiesta públicamente a favor de ser fiel a un jefe de Estado diferente al monarca absoluto, como contrapoder es importante y no lo quieren. Entonces, claro, la Revolución Francesa, cuando a partir de 1789 empieza a quitarle privilegios a la Iglesia Católica, no es una novedad, es la continuación de lo que los déspotas ilustrados habían hecho previamente. En definitiva, lo que explicamos con Fernando en el libro de Contra la Revolución Francesa, que en esencia lo que se hace en la Revolución Francesa es no dar más libertad, sino quitarla por eliminar contrapoderes. Bien, ojo, me gustaría insistir en este punto por si a alguno no le ha quedado claro. Yo no estoy haciendo una alabanza al antiguo régimen como el antiguo régimen. Yo no quiero volver a 1787, porque las condiciones materiales de vida de 1787 comparadas con las mías actualmente son muy tristes. Son muy tristes. Pero lo que sí me gustaría es tener en 2026 el nivel de contrapoderes que tenían los franceses de 1787. No las condiciones materiales, sino el nivel de contrapoderes. Y las condiciones materiales mejoraron a lo largo de finales del XVIII y del siglo XIX, no gracias a la Revolución Francesa, sino gracias a la Revolución Industrial, a la que también hemos dedicado un pedazo de historia. Bien, entonces, dejando claro ese punto, no estamos aquí haciendo una alabanza y una añoranza del antiguo régimen, sino explicando el valor de los contrapoderes. Esa obsesión anticlerical es porque queremos eliminar un contrapoder, que es la Iglesia. Bien, comienza la Revolución Francesa. Casi de inmediato, en aquel verano de 1789, se lleva a cabo la expropiación de los bienes eclesiásticos. Y esto ya supuso un primer inconveniente, porque retirar los bienes eclesiásticos, quitarle las tierras que podían tener las parroquias o los obispados, no significa que el señor obispo tenga un montón de campos de cultivo que no utiliza para absolutamente nada, mientras sus parroquianos se mueren de hambre. Es que en muchos casos esas tierras son utilizadas en las redes de caridad de la Iglesia. Entonces, en aquella aldea donde hay un campesino pobre que no tiene absolutamente nada, quizás el último recurso es que el párroco del lugar le permita trabajar la propiedad de la parroquia. Si yo
expropio los bienes de la Iglesia, estoy desarticulando esas redes caritativas propias de la Iglesia Católica. Y eso va a generar un primer inconveniente. Pero a pesar de todo, en el caso de los vandeanos no fue suficiente para que se alteraran. Al año siguiente, 1790, también en el verano, la famosa Constitución Civil del Clero. El Estado francés, aunque siga siendo un reino, considera que los sacerdotes tienen que ser funcionarios del Estado. Tienen que jurar esa Constitución Civil del Clero y a partir de ese momento forman parte de esa burocracia estatal, no son gentes dependientes de esa autoridad superior que es el Papa de Roma, van a ser pagados directamente por el Estado francés y todo aquel sacerdote que no jure esa Constitución deja de ejercer su curato. Son los llamados curas refractarios. Lo curioso está en que al menos la mitad de los curas de Francia se negaron a jurar esa Constitución civil y la práctica totalidad de los obispos. En el caso de la Vandea fueron los lugares donde una mayor cantidad de sacerdotes se negaron a jurar la Constitución Civil del Clero, demostrando que estos cambios en la organización de la Iglesia Católica no les convencían nada. ¿Esto qué implicó? Pues que en muchos casos, según el Reino de Francia, posterior República, va persiguiendo a los curas refractarios, los vandeanos se quedan sin los sacerdotes que les asistan en sus sacramentos más habituales, en la misa, en los matrimonios, en los bautizos, en la extrema unción. Y sin embargo, tampoco eso movió a la sublevación. Estoy hablando de 1790. Bien, seguimos avanzando. 1791, en el verano 91, está la famosa declaración de Pillnitz, cuando están reunidos el rey de Prusia y el emperador de Austria-Hungría con el zar de Rusia. Se están dividiendo Polonia. Es a lo que han ido a juntarse a Pillnitz. Hacen una declaración final donde explican cómo se van a dividir Polonia y añaden un último punto en el que dicen que si el rey de Francia le ocurre algo en manos de los revolucionarios, se van a enfadar con los revolucionarios. Esto ha sido utilizado primero por los propios revolucionarios y más tarde por muchos historiadores como una declaración de guerra. No hubo declaración de guerra. Hubo un aviso de que si le hacían algo al rey, podían enojarse con los revolucionarios. Quien declaró la guerra fue la Revolución Francesa, en febrero de 1792, varios meses después de la declaración de Pillnitz. Es Francia quien declara la guerra a Austria y a Prusia, que no al revés. Pues bien, cuando estalla esa guerra de 1792, estamos hablando a febrero, marzo, abril, de partida la revolución va a tener ciertas ventajas sobre sus enemigos, ciertas ventajas porque a los ejércitos habituales, que en esencia eran ejércitos profesionales de mercenarios, los franceses le van a sumar unas cuantas decenas de miles de voluntarios que, enardecidos por el ideal revolucionario, quieren ir a la batalla. Entonces hay un primer momento donde la revolución avanza sobre el Valle del Rin, que era la frontera natural que la revolución había considerado que tenía que establecer para defender a Francia, pero poco después hay un contraataque por parte de prusianos y austriacos, la famosa batalla de Valmy, que quedó en tablas, pero que hizo perder muchas fuerzas a los franceses. Avanzó el otoño, la cosa quedó en esas tablas extrañas, no sabemos hacia dónde vamos. Por el camino, Francia decidió convertirse en república, eliminando la figura del rey, que ya queda completamente encarcelado, y esto nos lleva a enero de 1793, cuando el rey es juzgado y termina por ser guillotinado Luis XVI el 21 de enero de 1793. Tampoco entonces se sublevaron los vandeanos. Les han desarticulado su Iglesia católica tradicional. Se han cargado a su rey. Y sin embargo los vandeanos, aunque aprietan los dientes con rabia por lo que está ocurriendo, no se han sublevado. Creo que es importante la cronología para entender lo que sucede. ¿Qué va a pasar a continuación? Pues que pocas semanas después, en febrero de 1793, se organiza la Gran Leva en masa. La República, ahora ya República de Francia, quiere volver a los campos de batalla contra las monarquías europeas, va a enviar un ejército de cientos de miles de hombres y entonces va a forzar a que todos los jóvenes que puedan sacar de este mundo campesino que es la mayoría de Francia van a ir al campo de batalla. Y este es el punto clave, Jano, para entender lo que va a suceder en la Vandea, y es que unos vandeanos a los que les han estado tocando las narices, atacando su Iglesia católica tradicional o cargándose a su rey, pues bueno, estaban enojados, pero no se habían sublevado.
Pero el día que deciden que van a llamar a filas a los jóvenes vandeanos para llevarlos a morir al Valle del Rin, es cuando dicen, bueno, hasta aquí hemos llegado. Entonces, lo que dispara la revuelta de la Vandea no es ni una persecución religiosa ni acabar con el rey, sino esa leva en masa. Cronología pura, ¿eh? O sea, es la llamada a la leva y los vandeanos dicen, hasta aquí hemos llegado. Una cosa es que una vez que dicen hasta aquí hemos llegado y se sublevan, en ese momento ya sí que dicen, bueno, y ahora además vamos a empezar a hacer las cuentas por lo que nos habéis hecho con la Iglesia Católica y lo que habéis hecho con nuestro rey. Pero hemos aguantado todo lo que teníamos que aguantar, ¿bien? Hasta que nos habéis tocado a nuestros jóvenes. Porque además la clave está en que no es que nos neguemos a luchar, porque nuestros jóvenes van a venir a luchar en nuestro nombre, ahora sí, levantando los emblemas del rey y de la Iglesia Católica. Y vamos a generar el ejército del rey y de la Iglesia Católica. O sea, lo que no queremos es que nuestros chicos se vayan a morir al Valle del Rin. Hasta aquí hemos llegado. Y es muy interesante porque algo que nos olvida es que la Revolución Francesa tuvo muchísimas sublevaciones a lo largo de su historia. ¿Vale? No solamente está la famosa Chouannerie al norte del Loira, muy cerca de la Vandea, que es más o menos del mismo tiempo, sino que ya en los años previos había habido sublevaciones contra la Revolución Francesa en el Valle del Ródano, en la Alsacia, 1790, 91, o sea, sublevaciones hay muchas. Lo que cambia es cuando los vandeanos deciden que esto no va a ser solamente... O sea, nos sublevamos porque nos habéis quitado las tierras de la parroquia y entonces nos hemos quedado sin la red de caridad. Y salen 4 a dar 4 gritos, mandan a la Guardia Nacional y se los cargan. No. Nos habéis llamado a filas. Nosotros nos negamos a ir a morir al Rin, pero nos organizamos como ejército. Y vamos a ver lo que ocurre. Entonces, cuando estalla la revuelta de la Vandea, en esa primavera del 93, en los meses de marzo, abril, mayo, lo que va a suceder es que esta sociedad mayoritariamente campesina de la Vandea toman armas y expulsan del territorio de la Vandea la presencia de esa Guardia Nacional que era el representante de la República Francesa en ese territorio. Cuando llega el verano de ese 1793, ya la República Francesa ha enviado al auténtico ejército profesional. Entonces aquí, por ejemplo, está la figura de Kleber, que es uno de esos generales que después será famoso junto a Napoleón en las campañas de Egipto, que es donde va a morir Kleber. Bien, entonces ahí hay un cambio, hay un primer momento, unos primeros meses de éxito por parte de los vandeanos, porque conocen el territorio, porque están actuando, o sea, casi por la mañana salen a combatir y por la noche vuelven a su casa, porque van contra guarniciones muy pequeñas de la Guardia Nacional, pueden acabar con ellos, los expulsan. Digamos que es la parte benigna de la revuelta de la Vandea, porque incluso cuando capturaban a los soldados de la República, les daban libertad a cambio de que prometieran no volver a combatir contra los vandeanos. Promesas que la mayor parte de las veces estos soldados no respetaron. Es entonces cuando ya los vandeanos se ponen el emblema del Sagrado Corazón de Jesús, porque es como ellos quieren hacerse ver al mundo. Somos la gente que venimos a luchar por la auténtica Iglesia Católica. Entonces, en esos primeros meses el éxito de la Vendée es que actúan dentro de su territorio, un territorio que conocen bien, contra guarniciones republicanas muy pequeñas y que les facilita todas esas acciones. Es cuando se cuenta que incluso, sobre todo en el verano, para el mes de junio, en muchos casos iban al campo de batalla, combatían, vencían y después volvían a casa para recoger la cosecha. De modo que es un ejército que no está en armas constantemente y será otra de las dificultades que tenga que enfrentarse la Vandea. Pero es más, en ese momento es cuando deciden buscar cómo organizarse, deciden buscar oficiales y por elección van a tomar a un hombre muy humilde, a uno de estos campesinos, Catelinó, que va a ser elegido como generalísimo de esas tropas. Si bien es cierto que junto a Catelinó, y esto es importante, Jano, tenerlo en cuenta, van a ser capaces de rescatar a los oficiales de tradición militar. Entonces, claro, si tenemos que buscar oficiales, ¿quiénes van a ser? Pues los nobles. Sí, claro. O sea, tiene sentido. Tradicionalmente, el ejército de Francia y el de España y el de Inglaterra y el de Alemania, los oficiales eran nobles. Una de las funciones que tenías como noble era ser oficial del ejército. Entonces había quien era más avispado y hacía carrera militar, había quien era menos avispado y se convertía en abogado, por ejemplo. Bien, entonces, esto será uno de los recursos que los historiadores van a emplear para decir que estamos ante una revuelta nobiliar. Todavía no es una revuelta nobiliar, ¿vale? Irán adquiriendo esos matices según vaya avanzando el tiempo. Porque lo que va a suceder es que para apoyar a personajes populares como Catelinó, hay que tirar de nobles que vengan a apoyar, digamos, como segunda línea de mando a esta revuelta popular. Aquí hay uno que se va a volver muy famoso, Charette, y que es más famoso hoy. Yo no sé, Jano, si te has visto la película que hizo el Puy du Fou, Vencer o Morir, hace ya 3 años, sobre la Vandea.
No, sé, Entonces, no sé de cine yo. pues bueno, Debería. esta película que tampoco se emitió en muchos cines porque era un poco polémica, porque estaban mostrando lo carniceros que fueron, que voy a explicar ahora, la revolución contra los bandeanos y demás, se centra esencialmente en toda la figura de Chaget. Entonces Chaget es uno de los líderes bandeanos, de estos nobles, que van a su casa a buscarle. Era un marino que había hecho un montón de campañas por allá en los mares, bien, navegando acá para allá, además en los mares más curiosos, porque llegó hasta el Mediterráneo Oriental, que ya, de comillas, está jubilado, y entonces los campesinos que se prueba van a buscar a su casa y decir, nos hace falta oficiales. Claro, él dice, yo soy de la Marina, ya empezamos mal, pero no importa. Entonces le llaman para que él se una y él dice, bueno, pues vamos a por todas. Y es cierto que en la película hay momentos que retrata muy bien Chaget, porque Chaget dice, señores, esto va a ser terrible. O sea, van a venir a por nosotros, son más, van a acabar con nosotros. O sea, no sois conscientes de la que estamos montando, porque esto no va a ser de vamos a llegar y vamos a vencer a todos. ¿Queréis que vamos adelante? Pues vamos adelante, pero esto va a ser duro. O sea, tened en cuenta que esto va a ser muy duro. Entonces, la película de Vencer o Morir está bien narrada. Está bastante bien narrada. Hay momentos en que la película se vuelve muy cine francés, con unas imágenes oníricas que no queda muy claro lo que es. Las podían haber suprimido y la película no perdía absolutamente nada. Y la cronología no siempre está clara. Entonces, esa cronología sí que sería importante tenerla en la mente cuando uno va a ir a ver la película. Bien, teníamos a nuestro amigo Catelino como generalísimo de todas estas tropas, algunos nobles como Chaget que se unen a estas tropas. Entramos en ese verano y ahí es cuando por fin los vandeanos se lanzan a la operación militar más importante que quisieron llevar a cabo. Hasta ese momento, en esencia, lo que habían capturado eran los pueblos y sobre todo ciudades minúsculas en la Vandea, de unos pocos miles de personas, incluso cientos de personas, pero se lanzan a por Nantes, al otro lado del Loira. Y ahí sí que vamos a tener un problema porque esta es una ciudad muy grande que decidió resistir, donde ya la guarnición era más importante y ya con la presencia del ejército profesional francés ya metido en campaña. Y fracasaron. Frente a Nantes, fracasaron. Y a partir de ahí, de la derrota frente a Nantes, todo se va a volver en contra de la sublevación de los vandeanos. Algo importantísimo entender, y esto seguro que Hanon no te habías dado cuenta por la cronología, pero es interesante, cuando atacan Nantes es cuando la República Francesa dice, ostras, es que estos no son 4 campesinos con las hoces, que además en muchos casos consiguen armarse a base de expulsar las guarniciones del ejército republicano y quedarse con sus armas, sus cañones, vale. En ese verano del 93 dicen, es que esto ya no son 4 campesinos con una hoz montando un pollo como ya ocurrió en Alsacia, en el Roda, Normandía. Esto ya se ha convertido en un ejército. Y el gobierno de la República, que es el gobierno de los girondinos, ante la incapacidad para frenar una sublevación que se ha convertido en una sublevación armada, cae. Y es cuando llega la Convención Jacobina. Y es cuando llega el poder Robespierre. O sea, Robespierre toma el poder en la Revolución Francesa porque tienen que ir a combatir a los vandeanos. O sea, es muy interesante porque la influencia de la historia general que conocemos todos de la Revolución Francesa con lo que está ocurriendo en la Vandea es muy llamativo. Y además, una Vandea agrandada, porque ya no solamente es lo que en la actualidad conocemos como la Vandea, sino que se prolongan hacia otros departamentos, sobre todo más al interior de Francia, remontando el Valle del Loira, donde, aunque no sean propios de la Vandea histórica, de forma genérica, los jacobinos que han tomado el poder, con Robespierre a la cabeza, llaman a todos vandeanos o directamente bandidos, les brigands, los bandidos, que era como los consideraban. Muy interesante esto de al enemigo descalificarle utilizando términos peyorativos en lugar de reconocerle como un ejército en combate. ¿Qué es lo que va a hacer los jacobinos? Claro, una vez más, Jano, sí, nosotros hablamos de Robespierre y los jacobinos. ¿Qué es lo que uno más recuerda de los tiempos de Robespierre y los jacobinos? Barbarie. Barbarie, el terror más absoluto. Entonces, esto es muy llamativo porque el gobierno de Robespierre fue terrorífico con los vandeanos y con toda Francia. O sea, por supuesto que se pusieron especialmente brutales con los vandeanos y con el resto de Francia. O sea, Robespierre es el tipo que considera que la revolución tendrá éxito si pasamos por el fuego a todos los enemigos de la revolución, que es el modelo del gran revolucionario. O sea, Robespierre es el modelo que cualquier revolucionario de pro, llámese Lenin, llámese Mao, tiene en la cabeza diciendo, este hombre sí que sabía. O sea, la revolución solo triunfa si eliminas a todos los enemigos de la revolución y los eliminas de una forma brutal. Entonces, el terror que aplica Robespierre en París lo aplica a la Vandea.
O sea, no hay una obsesión particular por la bandera. Porque los mismos documentos que podemos encontrar de querer exterminar a cada bandeano son los mismos documentos que podemos encontrar de querer exterminar a cada parisino opuesto a la revolución. Ya Esto está. es lo de igualdad, libertad, fraternidad o muerte. Eso es, que es como terminaba el grito. Terminaba o muerte. Entonces tuvieron clarísimo. Porque además Robespierre es un ejemplo muy llamativo, lo hablábamos antes de empezar a grabar, de estos revolucionarios que al principio la revolución tiene cara de buena persona y buenas ideas en la cabeza, y en el fondo tú dices, no, perdona, ese tipo con esa cara de buena persona y buenas ideas en la cabeza tenía clarísimo a dónde quería llegar Mm, y no se le iba a poner nada por medio. Entonces, la represión que va a comenzar en ese verano 93 hacia los bandeanos es la misma que Robespierre aplica por toda Francia. O sea, cualquier enemigo, hasta mis propios jacobinos, si van en contra de mi voluntad, me lo cargo. O sea quien sea, si se llama Danton, también me lo cargo. Entonces, en ese verano 93 van a ocurrir tres cosas en la bandera. Por un lado, buena parte de las tropas que han atacado Nantes, donde su generalísimo Catelinot ha muerto, deciden cruzar el Loira, lo cual no es fácil, y lanzarse hacia las costas de Normandía, esperando la llegada de una flota inglesa, quizás acompañada por los nobles franceses exiliados, que vengan a apoyarles para continuar la sublevación. Ese movimiento hacia el norte, un movimiento en el que vamos a encontrar agentes como D'Este o Bonchamp a la cabeza de estos bandeanos, una vez muerto Catelinot, ese movimiento va a ser trágico porque no solamente se desplazan los, entre comillas, soldados bandeanos, sino que muchos de ellos llevan a sus familias, a sus mujeres, a sus hijos, a sus ancianos. Claro, que una columna militar que está buscando un puerto seguro en Normandía para que desembarquen los ingleses se llevan a la familia con ellos, pues va a ser complicado. La columna se va a ralentizar, el interés militar de avanzar rápidamente a conseguir el puerto se pierde, la necesidad de proteger a tu familia prima sobre cualquier decisión estratégica y al final aquello va a ser claramente aprovechado por el ejército francés republicano para exterminarlos a todos. Aquí entramos en las guerras de cifras y volveré después sobre esta cuestión de las cifras. Pero si pongamos que cruzaron 50.000 el río, al final solo vuelven 4.000 a la bandera. 50.000 entre soldados y familiares. ¿Por qué? Porque obviamente si estás en plena sublevación militar, hacerte acompañar por tu familia quizás no sea lo más adecuado, sobre todo si tienes que hacer una marcha rápida a la búsqueda de ese puerto Normandía. Por otro lado, hubo otros grupos de sublevados bandeanos que se quedaron dentro de la bandera, estos comandados por Charette, que en un primer momento tratan de mantener las posiciones que ya han conseguido dentro de la bandera. Y es por medio en donde la Convención Jacobina, dirigida por Robespierre, envía a sus comisarios políticos, comenzando por Carrière, que será uno de los más salvajes, con la orden de, mirad, esto de la bandera se resuelve fácilmente. Exterminamos a todos los bandeanos. Punto. Entonces Carrière llega en aquel agosto, septiembre, octubre del 93 con el objetivo de vamos a exterminar a todo el que tengamos cerca. Claro, en muchos casos la columna que viaja hacia Normandía, el famoso giro de la Galerna, las propias condiciones de marcha va a facilitar que los ejércitos franceses puedan acabar con ellos. Bien, en otras ocasiones lo que van a hacer es organizar columnas militares, las llamadas columnas infernales, que van a ir introduciéndose dentro de la bandera, arrasando con todo lo que encuentran por delante. Queman pueblos, masacran por completo a sus habitantes, llegando a algunos grados de brutalidad espectaculares. Bien, se embarcan algunos de los bandeanos en sus barcas y los hunden en el Loira. Están documentados si son 2 o 3 casos de estos hundimientos. Llegan incluso a despellejar a los pobres bandeanos y encargar a los curtidores de cuero que hagan ropa con esa piel humana. Creo que están documentados 36 casos. Es que así fueran 6. Es una brutalidad lo que están haciendo. Bien. Entonces, es un grado de salvajismo increíble el que llevó a cabo el tal Carrière, entre otros, en estas columnas infernales. Un grado de salvajismo que se va a prolongar durante el año 94, cuando ya ese giro de la Galerna se ha ido al carajo, ya no consiguen mantenerlo, y solo quedan las fuerzas de Charette, bien, que tratan de mantenerse y de alguna forma de combatir todo ese movimiento de represión absolutamente brutal. ¿En qué momento se llega al final de ese movimiento de represión? Pues como podrás comprender, Jano, todo esto va a acabar igual que el resto del terror jacobita, cuando caiga Robespierre.
Entonces, si bien es cierto que tras la caída de Robespierre y el fin de la Convención Jacobina aún habrá una cierta represión contra los bandeanos, las grandes salvajadas de las columnas infernales y de Carrier, que Carrier será guillotinado al final del 94, bien, se pusieron fin. Entonces, esas atrocidades contra los bandeanos coincidieron con las atrocidades genéricas de la Revolución Francesa en el resto de Francia. Entonces, lo curioso está en la simpatía que puede tener alguien hacia Robespierre, que es el tipo que está a la cabeza de un régimen que ha decidido exterminar a los enemigos de la revolución. Los bandeanos enemigos de la revolución hay que exterminarlos, pero otros muchos hay que exterminarlos. Es cuando la guillotina no para de funcionar. Bien, entonces, claro, inserta la historia de la bandera dentro de la dinámica general de la revolución, dices, pues fueron terribles con los bandeanos, pero es que no fueron menos terribles con el resto ese régimen de Robespierre. Entonces, lo que sucede está en que, caído Robespierre, es muy curioso, la novela de Julio Verne, del conde de Chatelain, termina porque cae Robespierre y es guillotinado y entonces se anuncia el fin de esa represión brutal. Y está muy bien explicado en la novela de Verne porque se muestra cómo, no solamente en París, que es algo muy conocido, que en el momento que anuncian que van a guillotinar a Robespierre, dice, ¡buah! Por fin se acabó esta vorágine de terror. También en la bandea, gentes que estaban gritando 24 horas atrás, acabemos con los bandeanos sublevados, en el momento que saben que ha acabado la Convención Jacobina, dicen, pues qué alivio, hasta aquí hemos llegado. Bien, con todo, como digo, la represión ya no de forma tan salvaje se va a mantener, sigue habiendo un mando militar ahora con un nuevo general por parte de la República, Hoche, que es el que se va a encargar de tomar nuevas medidas. Entonces, por ejemplo, Hoche será un hombre que dejará de destruir los pueblos arrasándolos como había hecho Carrier. Es un hombre que cuando captura grupos militares se queda con el oficial del grupo militar y libera a los soldados considerando que con descabezarle la cosa puede ir a mejor. Digamos que entramos en una dinámica en la que tratan de ser una guerra más... Las guerras siempre son terribles, pero digamos menos virulenta de lo que había sido durante verano 93, verano del 94, bien, durante la convención jacobina. Y al final Hoche consigue que los líderes bandeanos, comenzando por Charette, se sienten a negociar y se llega a establecer una paz para febrero del 95. Una paz en la que se le van a reconocer una serie de cuestiones a los bandeanos. Por ejemplo, se va a permitir el regreso de los famosos curas refractarios, de aquellos que no habían jurado la Constitución Civil del Clero. Por tanto, echamos atrás una de las medidas de la Revolución Francesa. Se van a dar compensaciones económicas por las pérdidas infligidas por las columnas diabólicas del 93-94. O sea, se buscan medidas con las que, de alguna manera, hacerse perdonar por esos bandeanos. Y aquí, claro, entramos en un último capítulo de lo más interesante, que en la propia película de Vencer o Morir se habla, y que además, como te digo, Jano, lo podemos aprovechar apelando a un pequeño programa que yo hice en Curiosidades de la Historia, que es la historia de Luis XVII. O sea, Luis XVI es el rey guillotinado, bien. Luis XVIII es su hermano, que va a ser rey de Francia cuando caiga Napoleón, y por medio nos falta Luis XVII, que es el rey niño, es el hijo pequeño de Luis XVI, que va a morir con 10 años. Pues bien, entre los acuerdos que se firman con los bandeanos, hay uno que no queda muy claro y que en la película te lo cuentan de una forma un poco más literaria, y es que les ofrecen la posibilidad de entregarles a Luis XVII, al rey niño, y que se proteja la bandera, y entonces de esa manera no sabemos qué va a ocurrir en el futuro, seremos una república, va a ser un imperio al final con Napoleón, bien, pero vamos a salvar la vida al rey niño. Y lo que va a suceder es que a comienzos de junio de 1795 se muere el rey niño. Y entonces Charette, que es este noble, es cuando dice, a ver, ¿y esto qué ha sido? O sea, habíamos quedado que respetabais la catolicidad, que nos dabais compensaciones y que sabéis la vida del rey niño. Yo he abandonado las armas en el compromiso que me habéis entregado al rey niño y lo habéis cargado. Bien, entonces eso en la película lo narra muy bien, el impacto que para él supone que uno de los objetivos que tenía, que era salvar al rey, no lo consigue. Entonces Charette se subleva y decide que es el momento de, ahora sí, lanzarse a su propia campaña. Es curioso porque Charette, durante la última parte del año 94, comienzos del 95, había pretendido liberar una parte de la costa de la Vendée para facilitar el desembarco de los ingleses, que en ese momento venían con algunos de los nobles exiliados, comenzando por el conde de Artois, el hermano pequeño de Luis XVI, que muchos años después sería rey de Francia como Carlos X, pero aquella operación
no funcionó. No funcionó. Entonces, claro, esta es la famosa contradicción, porque a mí me explicaban cuando yo estudiaba de niño o de adolescente en el instituto, la Revolución Francesa, me contaban que los vandeanos eran en esencia pobres campesinos movidos por ingleses y nobles exiliados para acabar con la revolución. Y en realidad la participación de los ingleses y los nobles franceses fue muy limitada. Un primer intento con aquel giro de la Galerna del verano 93, cuando los vandeanos llevaban ya muchos meses sublevados, y un segundo intento, de la segunda parte del 94, cuando no consiguieron hacer ese desembarco. Pero ya tras la muerte del rey niño, en junio de 1795, Charette se vuelve a sublevar, y se subleva ahora por todas. O sea, yo ya no confío en la República. Y es curioso porque se enfrentará a las tropas de Hoche, que seguirán esa política de no vamos a arrasar, no vamos a destruir pueblos, vamos a ir progresivamente eliminando las tropas de Charette y al propio Charette. De nuevo, esto está muy bien narrado en la película, cuando vemos esa última parte de la película en la que los diferentes miembros de las tropas de Charette sencillamente se rinden. O sea, se han dado cuenta que su causa ya no tiene más recorrido y que no pueden llegar mucho más lejos, hasta que ya en marzo de 1796 Charette es capturado y poco después ejecutado, fusilado. Ahí se acabaría esa revuelta de la Vendée. Es cierto que eso no puso fin a la sublevación de los vandeanos. Habrá una nueva sublevación en 1799, en todo ese movimiento que descompuso el Directorio, la última etapa de la Revolución Francesa, del que emergería Napoleón como gobernante máximo. Habrá una nueva revuelta para 1815, precisamente con la caída de Napoleón, cuando hay una inestabilidad generalizada en Francia. Incluso una muy curiosa en 1815. Y un último conato en 1832, abanderado por la duquesa de Berry, que tampoco fue mucho más lejos, porque en realidad, muerto Charette, 1796, marzo, ya la Vendée no fue más allá. Bien, es curioso porque, claro, si estamos hablando que acaba en 1796, eso es lo que hace, cuando yo hace un rato con Jano estábamos comentando de los libros publicados, pues el de Crétinaux-Joly, que es de 1640, claro, son gentes que pueden tener 60, 70 años los que se están contando a Crétinaux-Joly. Yo he vivido la Vendée y yo te lo puedo contar de viva voz. Pero es que, claro, como la última revuelta es de 1832, pues para el Julio Verne jovencito está ahí. O sea, ¿y estos quiénes son? Pues estos son los hijos de los que se sublevaron contra la Revolución Francesa. Entonces, claro, un tipo como Julio Verne que anda ahí procesando información. Bien, llegados aquí, hay dos cuestiones sobre la Vendée importantes. Primero, la cifra de muertos. ¿Cuánta gente muere en la Vendée? Hay que entender una serie de cosas. Uno, no tenemos cifras oficiales. Nadie va con un Excel apuntando el número de muertos. Por lo que todos los estudios que se han hecho han sido a partir de cálculos propios de demografía histórica. O sea, ¿cuánta gente ha dejado de nacer porque los padres no están? Entonces, hay una caída de natalidad de tantos puntos y esa caída de natalidad puede corresponder a la gente que no se ha reproducido porque sencillamente no estaba. Es una fórmula interesante, pero en la cual se nos olvidan algunos elementos. No necesariamente todos tienen que haber muerto. Muchos han podido emigrar durante ese proceso de sublevación. Bien, pero vamos más lejos. Los cálculos ya son complejos en el tamaño de la propia Vendée, porque no es, como decía antes, el departamento de la Vendée, sino que hay departamentos limítrofes que también están incluidos en la sublevación. Entonces, claro, si yo quiero hacer unos números maximalistas, abro mucho el espacio de la Vendée, me pongo a hacer los cálculos demográficos, cálculos de densidad de población. Yo mismo he estado replicando los cálculos, ¿eh? Entonces, yo puedo variar la cantidad de habitantes en base a la densidad de población de Francia con solamente aumentar el espacio que considero que formó parte de la sublevación de la Vendée. Pero claro, si en lugar de hacer ese ejercicio de tomar el mapa en su conjunto fuera como una comuna destruida por las columnas infernales, la cantidad de territorio al que aplico densidad de población sería mucho menor. Entonces, claro, solo cuánta gente vive en el área sublevada puede diferir de 350.000 a 700.000, dependiendo que yo abra o cierre el marco. O sea, ya solamente eso, no sabemos cuánta gente había y los cálculos que hacen los historiadores es si yo quiero aumentar o reducir los números. A partir de ahí, el porcentaje de muertos, de nuevo, no hay un Excel donde la gente esté contando. Bien. Lo que sí podemos tener es, si yo he calculado en base a densidad de población de la Francia de 1793, cuando empieza la Vendée, lo calculo en esta región, y luego
tengo el censo de 1820, que me da unos números más o menos aproximados de esa región, claro, puede haber una diferencia, porque puede no haber crecido la población puede ser menor en 1820 que en 1793, porque han muerto tantos que no se han podido reponer, pero claro, hay que hacer cálculos de la capacidad de reposición. O sea, si yo, por ejemplo, para que entendamos, sé que las matemáticas aplicadas a historia es una cosa que puede chocar, pero si no haces matemáticas en historia, te vas a equivocar por mucho. Si yo calculo que hay 350.000 habitantes en la Bandea y considero que se han muerto, que es la cifra que cada vez se utiliza más, 200.000, ¿vale? Por tanto, me quedan 150.000. Y en 1820 los censos me están dando 300.000 tipos en esta región. Ostras, ¿cuál ha sido la tasa de reproducción de esos 150.000 para en el plazo de 25 años volver a duplicarse? O sea, tenía que haber sido brutal. O sea, tenía que haber aplicado tasas de reproducción. Pues ¿cuánto habrían sido? A lo mejor tienen que hacer tasas de reproducción de casi 10 hijos vivos por mujer para que la cosa en tan breve plazo de tiempo se pueda llevar a cabo. Y sabemos que además el porcentaje de reposición de la Francia del siglo XIX fue muy lento. Estamos hablando de un 1%. O sea, si nos han quedado 150.000 tipos, para volver a tener 300.000 a una tasa de reproducción de ese 1%, puede pasar un siglo. No es un siglo, son como 70 años. Y aquí lo que estamos hablando es de un periodo de 24 años. O sea, si hacemos el cálculo a partir de pura matemática demográfica, las cifras no salen. Entonces, claro, aquí Jano la pregunta que es fundamental es, si en lugar de morir 200.000 solamente se cargaron a 100.000, ¿es menos terrible? No, menos claro, pero es que esto impacta, ¿no? Es que eso es lo triste. O sea, vivimos en un mundo en el cual solamente nos parece un hecho terrible si los números son tremendamente exagerados. Los israelíes se han cargado a 100.000 tíos en Gaza. O sea, ni siquiera sabemos cuánta gente vive en Gaza. No tenemos ni idea de cuánta gente se ha muerto. Pero somos capaces de dar una cifra que después los favorables a Hamás te pueden sacar diciendo ¿veis qué salvajes son? Coño, ya son salvajadas y son 10.000. Son salvajadas y son 1.000. Pero esto pasa, por ejemplo, mucho en México. Cada día matan unos cuantos los narcos. Claro, pero es de poquitos a poquitos. Imagínate, se derrumba el Estadio Azteca y han muerto en un día 5.000 personas, 2.000 personas. Pues es más llamativo. Pero te das cuenta lo triste que es... El ser humano. Sí, pero te das cuenta lo triste que es que tú quieras evaluar un acontecimiento histórico como la Bandea al peso. Sí, no tendría por qué. O sea, si no son 200.000 muertos, no hay un crimen en la Bandea. Coño, con que sean 2.000, que no son 2.000, que son bastantes más. O sea, ¿por qué solamente va a ser un crimen violento si son 200.000? O sea, ¿qué es esta obsesión de tener que inflar las cifras para de esa manera poder explicar que lo que ocurrió en la Bandea fue una salvajada? Que fue una salvajada protagonizada por la Convención Jacobina de Robespierre, que es uno de esos grandes criminales que sin embargo enaltecemos porque como es unos referentes de la Revolución Francesa, ¿cómo vamos a criticar a Robespierre? Entonces, que me dé igual el número de muertos, que me dé igual que fueran 2.000, 20.000 o 200.000, que no es al peso como se miden estos hechos. Pero claro, eso nos llevaría a la segunda parte, que es la del genocidio. ¿Fue la Bandea el primer genocidio histórico? Claro, argumento, al peso. Pues que fueron muchos. Como fueron muchos, pues seguro que es genocidio. Si hay muchos muertos, eso ya es genocidio. A ver, estamos desvirtuando un término, que es el de genocidio. Sí, es. Y claro, el término genocidio, desvirtuarlo, lo que haces es un flaco favor a los auténticos genocidios. Porque en un genocidio es cuando el Estado, de forma premeditada, quiere acabar con un grupo. Y si algo sabemos de los bandeanos, es que incluso en los peores momentos de esa represión por parte de la Convención Jacobina, había margen para que algunos bandeanos pudieran salvar el cuello. Sí, hay documentación donde te dicen que en tal aldea se llevaron por igual a los sublevados que a los republicanos. Pero también es cierto que hay otros muchos sitios donde incluso las columnas infernales pueden respetar la vida de los que no son favorables a la sublevación. Entonces no hay una intención manifiesta de acabar con los bandeanos, no la hay. O sea, no es menos brutal la represión contra la Bandea porque no hablemos de genocidio. O sea, dejemos de obsesionarnos en ese empecinamiento de poner una etiqueta maximalista para así poder juzgar a esa gente del pasado. O sea, si no es genocidio, Robespierre es buena persona, no, sigue siendo igual de canalla. Pero es que no necesita la etiqueta de genocidio para que siga siendo igual de canalla. Pero ajustémonos al genocidio a lo que es. No, pero es genocidio porque a pesar de todo hubo una intención, que yo he encontrado un documento que dice que quieren acabar contra los bandeanos. Bueno, genocidios son las guerras de religión de Francia. También quisieron acabar con todos los católicos o con todos los protestantes, dependiendo quién emitía la orden. Y genocidio son las guerras de los 30 años. Y genocidio son lo de los cátaros. Y genocidio es lo de Octavio Augusto persiguiendo a los astures en las guerras cántabras. O sea,
es que si hacemos ese juego con el término genocidio, se nos está yendo de las manos y se nos olvida lo más importante del término genocidio. Las guerras son absolutamente brutales, de una brutalidad que nos puede poner los pelos de punta. Es indudable. Bien. Claro, la Convención Jacobina decide acabar con los vandeanos y con cualquier enemigo de la revolución. Pero siempre hay un margen para... Pero bueno, si a pesar de todo es reeducado, que diría Mao, a lo mejor hasta podemos salvarle el cuello. En el genocidio no hay margen. En el genocidio se quiere acabar con todos. Punto. Ya está. Esa es la diferencia. Entonces, no se puede hablar de genocidio en el caso de la Bandea. Sí, por supuesto, de una manifiesta brutalidad por parte de la Convención Jacobina, ¿vale? Que viene a contradecir los famosos derechos humanos. Y era muy curioso porque el otro día, cuando hablábamos de las guerras de religión en Francia, el famoso edicto de Nantes da libertad de culto, el de Fontainebleau de Luis XIV, 1185, quita la libertad de culto, y en principio no se recupera la libertad de culto hasta la Revolución Francesa, en teoría. Porque si los bandeanos sean perseguidos por querer llevar su misa católica a curas refractarios, no hay libertad de culto. Entonces, claro, cuando me dicen, no, es que Garín es un retrógrado porque estos ataques que hace la Revolución Francesa son propios de un tipo... No, perdona. Es que lo que uno escribe en un papel puede ser maravilloso. O sea, yo puedo llegar y decir, mira, Jano, en un papel digo que te voy a entregar 1.000 millones de euros. Y tú ya sabes, pues qué bonito papel. No los tienes, no importa, pero ¿y qué importa? O sea, el papel lo soporta todo. Entonces, claro, es que Francia legó los derechos del hombre y del ciudadano. Ya, pero es que si algo caracterizó a esa declaración es que al día siguiente de hacer la declaración la violaron sistemáticamente. Entonces, la Revolución Francesa es el ejemplo de bonitas palabras expresadas exclusivamente para no tenerlas en cuenta a las 24 horas. Y el caso de la Bandea es el ejemplo máximo, porque fueron contra todo lo que en la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano habían dicho que iban a proteger. ¿De acuerdo? Por supuesto, la vida de los hombres y su libertad de expresión, y su libertad de fe, y el derecho a la propiedad, pues todo eso que estaba en la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano, Robespierre se limpió el culo con ella para cargarse a los bandeanos y a otros muchos franceses. Es lo que hace de Robespierre un canalla. No necesitamos ponerle la etiqueta de genocida, porque si no le llamamos genocida, es buena persona. O sea, no es que el mundo se divida entre buenas personas y genocidas. Sí, hay... O sea, el genocida es el grado máximo. Criminales. Sí, pero criminal era criminal. Entonces, bueno, pues no sé si con esto... Yo creo que has explicado muy bien. Habré explicado bien la Bandea, habré aumentado la polémica, nos van a meter un montón de comentarios diciendo que nos hemos quedado Era un cortos. genocidio, ¿no? O que mi explicación de genocidio... Es que esto del genocidio es lo que tú dices, que es verdad que ese término ya se ha perdido y al final si tachamos a cualquier masacre de genocidio, Eso pues es. entonces todo es un genocidio. Eso es. Pero no es lo que significa la palabra genocidio. De todas formas, que escuchan también el podcast de Federico Jiménez de los Santos. Por supuesto, ahora tienen que venir... Claro, y así pues compaginan los dos. Y ahí que cada uno saque sus conclusiones. Me parece que es una buena propuesta. Porque... Sí, yo escuché el de Federico y está muy bien. A mí me gustó. Pero es que, claro, pues cada uno tiene, digamos, su versión, podemos decir, pero nos lo pedían nuestros socios, la versión del maestro que faltaba. No sé si con esto te ha enriquecido la de Federico o se ha quedado corta. No, oye, a ver, que ya sabes, yo no soy objetivo. Lo sé. Yo siempre voy a estar de acuerdo con lo que tú digas. Ah, bueno, vale. Encima te has acicalado y todo para hacer el podcast. Pues hombre, Bien afeitado. o sea, me he acicalado para el podcast porque yo soy un hombre elegante que no utiliza productos Freedom Collection, ¿vale? Pero aquellos de ustedes que sean gentes extravagantes, alternativas, buscando otras formas de expresarse frente a la realidad, pues la colección de Freedom Oye, Collection... pero tu hijo sí. Claro, Sí, hay que contar las porque cosas porque mi hijo que siempre va con sudaderas Freedom Collection, siempre, claro, ¿vale? Tu hijo sí. Jano... Es verdad que yo a ti no te veo con una sudadera con capucha no. azul navy, no te veo. No. Entonces mi hijo es un tipo pues alternativo, extravagante, con otra forma de expresarse frente al mundo. Entonces, bueno, yo les invito a que echen un vistazo a nuestra colección de Freedom Collection. Como saben, Jano siempre me acompaña desde hace ya varias semanas con la taza dedicada a Felipe II. Entonces... Jano, por favor, muéstranos la taza. Aquí está un día más. Aquí está un día más la taza de Felipe II. España solo tema a Dios y después de Dios a nadie. Muy bien. Entonces, invitados quedan a que echen un vistazo y que adquieran productos de Freedom Collection. Claro. Tú, por ejemplo, tazas. Tú es verdad que en sudaderas y tal no, pero tazas. Sí, taza es lo único que me he quedado. Bueno, y calcetines también podrías, ¿eh? Pero no. Ya, es que no te veo yo tampoco. Es que. Bueno, la de la Cruz de Borgoña sí que podrías llevarlo, ¿no? Podría, pero no.
Bueno, pues tazas para el maestro y Ya para tu hijo sudaderas y camisetas y de Y todo. todo, hijo, absolutamente todo. Y las pulseritas. Te hemos vestido al niño hasta 2026, perdón, No, porque 27. me sigue 27. creciendo, pero si no, sí. Ya, O sea, por eso te iba a decir que se quedará. Este año nos aguanta, pero eso, ya el vamos con el 2027 XL, pero en 6 meses el XLL. sí, O no, XXL. XXL. Eso es. Sí. En fin, Que tu hijo va a ser muy alto, ¿eh? ya es un tipo grandote, además es un tipo Sí, corpulento. pero como sigue creciendo va a ser muy alto. Sí. Entonces, bueno, seguiremos teniendo, porque tenemos sudaderas de todos los tamaños. Bien. Entonces, Además, es que es verdad. echen un vistazo a nuestra colección, a Freedom Collection, y por supuesto, háganse socios de nuestro canal, que es otra buena forma de apoyar las producciones de Big One. En fin, Jano, gracias por... Lo de los socios, dentro de muy poquito, van a tener bastantes sorpresas. Perfecto. ¿Puedo dar un anticipo? Da un anticipo. Voy a dar 2 nombres. Da 2 nombres. Gonzalo Rodríguez y Alberto Garín. Ya te puedo leer. Ostras. ¿Qué les parece? Qué combinación. Qué combinación. Hombre, Qué hombre. combinación. Yo me siento privilegiado de ser citado a lo de Gonzalo. Pues socios, los que no lo sean, y los que han dejado de estar activos. Pues claro, esto no vale. No, yo era pero ya me caducó la tarjeta y no renové. No, pero no, ya no. Yo no, yo soy socio y además cuido Sí, activo. de ser Como debe activo ser. de forma... Pero va a haber sorpresas. Esa es una de ellas. Que estamos preparando un plan para los socios. Dentro de muy poquito lo anunciaremos. Pero esto es un spoiler. Pues ya está. Hasta aquí. Combinación Gonzalo Rodríguez, Alberto Garín. Pues hasta aquí lo que queríamos compartiros. Entonces permítame que me despida. Sí, de por nuestros supuesto, seguidores. claro, sí, yo ya me callo. Muy bien, Jano. Gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti. Y a todos ustedes no me queda más que invitarles a una futura edición de Pedazos de Historia.